Es posible que el mayor éxito de la historia del cine de ciencia ficción naciera directamente de uno de sus fracasos más sonados. Parece una paradoja, ¿verdad? Totalmente. Y hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. Nos metemos de lleno en la primera película de George Lucas, un proyecto que casi acaba con su carrera antes de empezar. THX 138 de 1971. Y el objetivo aquí es ir un poco más allá de la anécdota. Las fuentes que hemos revisado, artículos de producción, biografías, nos permiten trazar una línea muy clara. Queremos entender cómo esta película experimental, fría, que fue un desastre comercial, no solo tiene las semillas de Star Wars, Sino que su fracaso fue lo que hizo posible la saga galáctica. Es una historia fascinante sobre creatividad, presión y cómo las limitaciones pueden forjar un estilo. es la historia de origen no contada del cineasta que iba a cambiar Hollywood, precisamente porque Hollywood le dio la espalda. Exacto. Pues empecemos por el principio, porque esta película no nació como un largometraje. No, para nada. Todo empieza en la escuela de cine, en la Universidad del Sur de California, con un cortometraje estudiantil de 15 minutos. Se llamaba Electronic Labyrinth, THX 138 4EB. Y ya desde el principio se veía el tipo de cineasta que era Lucas. Ambicioso y sobre todo muy astuto. Fíjate, para un estudiante el celuloide, el equipo, los laboratorios, todo es carísimo. Imposible, vaya. Pero él descubrió una especie de laguna legal en la universidad. La USC tenía un programa con la Marina de los Estados Unidos. Con la Marina. Sí, cineastas militares iban a la universidad a recibir clases. Y nadie quería dar esas clases. Lucas, con 23 años, se ofreció voluntario. Espera un momento, ¿se puso a dar clases a militares? Ajá. ¿A cambio de qué? A cambio de acceso ilimitado a todo. Al equipo profesional, a la película, a los laboratorios que la universidad reservaba para la Marina. Menuda jugada. Consiguió recursos de Hollywood para un proyecto estudiantil a cambio de su tiempo. El corto fue un éxito. Ganó un premio importante y eso llamó la atención de alguien que lo cambió todo. Y aquí entra en escena Francis Ford Coppola. Que en ese momento era una especie de hermano mayor para esa nueva generación de cineastas, los movie brats. El mentor. Exacto. Vio el corto, le fascinó la audacia visual y poco después funda su propia productora, American Sweetrop. Con la idea de crear un estudio para artistas, lejos del control de Hollywood. Y su primer gran proyecto para un nuevo talento fue ofrecerle a Lucas convertir THX 138 en un largometraje, con el respaldo de Warner Bros. Del sueño de cualquier estudiante de cine, vamos. Y con un presupuesto de lo más curioso. Sí, $777,7777. Eso no puede ser casualidad. Para nada. El 7 era el número de la suerte de Coppola. Dice mucho del espíritu de la época, ¿no? Una mezcla de arte, idealismo y un poco de superstición. Y Lucas no estaba solo, se trajo a su colaborador de la universidad, a Walter Murch. Y su papel es absolutamente fundamental. No era solo co-guionista, era el arquitecto del sonido de la película. Mucho más que eso. En THX 1138, el sonido no es un acompañamiento, es un arma. Es el murmullo de las máquinas, las voces distorsionadas de los androides policías. Es lo que crea la atmósfera. Totalmente. Murch diseñó un paisaje sonoro que te hace sentir la opresión del sistema. Sin él, la película sencillamente no funciona. Vale, entonces tiene el respaldo de Coppola, el dinero, aunque sea limitado, y a su equipo de confianza. El siguiente paso es construir un mundo futuro. Sí, pero su visión original no se parece en nada a lo que vimos en pantalla. Ah, no. Ni de lejos. Su idea, su obsesión, era rodar en Japón. ¿En Japón? Porque estaba muy influenciado por Kurosawa, por la arquitectura japonesa. Buscaba una estética minimalista, limpia, casi alienígena. Claro, creía que solo allí encontraría localizaciones que parecieran de otro mundo sin tener que construir nada. Pero con un presupuesto de menos de $800,000, llevar a todo el equipo a Japón era Imposible. completamente inviable. Así que tuvo que hacer lo mismo que en la universidad. Si no puedes construir el futuro, encuéntralo. ¿Y lo encontró en San Francisco? En su propio patio trasero. La película se convirtió en un ejercicio de ingenio, usando localizaciones reales para crear su distopia. Y el ejemplo más claro, el más icónico, son los túneles del sistema de metro, el BART. Que en ese momento, en 1969, estaba a medio construido. Tenían kilómetros de túneles vacíos. Exacto. Túneles de hormigón blanco, inmaculados, perfectamente iluminados, eran un decorado futurista que no costaba un duro. La famosa persecución de coches se rodó allí, ¿no? De noche, de forma casi clandestina. Convirtieron una obra pública en un paisaje de ciencia ficción. Y hay otra escena que demuestra esa filosofía de rodaje. El final, cuando THX escapa y ve una puesta de sol por primera vez.
Mucha gente cree que es un efecto, una pintura. Pero es una puesta de sol 100% real. Se rodó en Port Hueneme, California. Y fue una pesadilla, por lo que he leído. Una pesadilla logística. Tardaron 5 días en conseguir la toma perfecta, esperando a que la luz, las nubes, todo se alineara. Y hay un dato curioso sobre eso. Sí, que la figura que vemos de espaldas contra el sol no es el actor, no es Robert Duvall. No. ¿Quién es? Es Matthew Robbins, un amigo de Lucas de la universidad. Duvall ya había terminado su contrato, así que rodaron con quien tenían a mano. Es increíble. Al final, todas estas limitaciones, no poder ir a Japón, no tener dinero para decorados, No fueron un problema. definieron la película. Exactamente. Forjaron un estilo que el propio Lucas llamó Cinema Verité del futuro. Como si fuera un documental rodado en el año 2500. Justo. No es una fantasía estilizada, es cruda, realista. Y esa autenticidad, que nació de la necesidad, es lo que la hace tan impactante Y tan fría. y tan fría. Y esa frialdad, como veremos, fue su perdición. Hablando de autenticidad extraña, para poblar ese mundo subterráneo necesitaban cientos de extras calvos. Y la forma en que los consiguieron es una de esas historias que hoy serían impensables. Un escándalo, vamos. Totalmente. El equipo de casting, en lugar de contratar extras y raparles el pelo, tuvo una idea alternativa. Se fueron a Sainanon. Un controvertido programa de rehabilitación de drogas de San Francisco que, entre sus reglas, obligaba a sus miembros a raparse la cabeza. O sea que reclutaron a gente de un centro de rehabilitación. Así es. Por $15 al día tenían a cientos de personas con el aspecto exacto que buscaban. Es inquietante. La película está llena de esas capas ocultas. Los nombres, por ejemplo, THX, LUG, SEN. No son solo códigos. No, en absoluto. Es un código muy directo. THX es una abreviatura fonética de sex, sexo. LUG es love, amor. Y el antagonista que representa al sistema, SEN, es sin, pecado. Es la trama reducida a su esencia. El amor y el sexo contra un sistema que los considera una enfermedad. Y no se queda ahí. Otros personajes que encuentra THX tienen nombres como SRT por Sartre, NCH por Nietzsche. Son pequeñas bromas intelectuales. Pero de todas las conexiones ocultas, la más increíble es cómo esta película oscura nos dio una de las palabras más famosas de la cultura pop. El origen de la palabra Wookiee. Que no tiene nada que ver con la trama de THX 1138. Cero. Ocurrió durante una sesión de doblaje grabando conversaciones de fondo. El actor de voz Terry McGovern estaba improvisando y soltó la frase: «Creo que acabo de atropellar a un Wookiee». ¿Y de dónde sacó esa palabra? Era una broma interna sobre un amigo suyo. A Lucas, que estaba en la sesión, le encantó cómo sonaba. Le pareció exótico. Y memorable. La apuntó en su cuaderno y la guardó. Años después, cuando estaba creando un compañero alienígena para un contrabandista, la rescató. Es alucinante. Pero volviendo a los temas de la película, hay una capa política muy deliberada, sobre todo en el personaje de Sen. Sí, esa voz del sistema que intenta que THX se conforme. Gran parte de su diálogo, esas frases de paternalismo corporativo, No las escribió Lucas. fueron extraídas palabra por palabra de discursos del entonces presidente, Richard Nixon. La famosa frase «necesitamos disidencia, pero disidencia creativa» es de Nixon. Correcto. Con esto, Lucas anclaba su distopía futurista en las ansiedades de la época, la guerra de Vietnam, la brecha generacional. Y esa naturaleza crítica y experimental fue lo que le llevó a chocar de frente con el estudio. Aquí es donde todo el idealismo del proyecto se estrella. Coppola presenta el montaje a los ejecutivos de Warner Bros., esperando que vean una obra de arte. Y lo que vieron les horrorizó. Les horrorizó. Esperaban algo como 2001, una odisea del espacio. Un éxito. Algo espectacular. Y recibieron una película fría, distante, sin un héroe claro, con un ritmo lento. Para ellos era absolutamente anticomercial. Y la reacción fue brutal. No fue solo un «no nos gusta». No, fue una declaración de guerra. Acusaron a Coppola de engañarles, de no cumplir con el guión. Casi lleva a la quiebra American Zoetrope. Casi. Exigieron la devolución de parte de la inversión. Y para Lucas, la humillación fue todavía mayor. Le quitaron su propia película. Literalmente. Warner Bros. Tomó el control. Despidieron a Lucas del proyecto y contrataron a un editor del estudio para que la arreglara. Cortaron 5 minutos. Sí, para hacerla más convencional, más rápida. Fue una traición que Lucas, según se cuenta, nunca perdonó. Cimentó su desconfianza hacia los estudios. Pero la crítica más dura, la que de verdad le hizo replantearse todo, no vino de un ejecutivo. No, vino de mucho más cerca. Vino de casa. De su entonces esposa, Marcia Lucas. Y hay que entender que Marcia no era solo su pareja, era una editora de cine brillante, con un instinto increíble.
Ganaría un Oscar por Star Wars, de hecho. Y ella ya se lo había advertido, ¿no? Sí, durante el rodaje y el montaje, Marcia le dijo a George que la película era visualmente genial, pero Pero que era emocionalmente estéril. le dijo, es una gran película, pero no me gusta. Es demasiado fría, no hay nadie con quien el público pueda conectar. Una crítica que, viniendo de ejecutivos, podía ignorar. Pero viniendo de Marcia. Viniendo de Marcia y sumado al fracaso comercial y las malas críticas, el golpe fue demoledor. Fue la confirmación de su mayor debilidad como cineasta. Y en ese momento, Lucas tomó una decisión que lo cambió todo. Se propuso demostrarles a todos que estaban equivocados, que sí podía hacer una película que conectara con la gente. Tomó una decisión consciente y radical. Su siguiente película sería la antítesis de THX 1138. Si THX era pesimista, la nueva sería optimista. Si era fría y cerebral, la nueva sería pura emoción y aventura. Si una era para minorías, la otra sería para todo el mundo. Un entretenimiento universal. Su primer intento fue adaptar las series con las que creció, como Flash Gordon. Pero no pudo conseguir los derechos. Eran demasiado caros y complicados. Frustrado, llegó a la conclusión de que si no podía adaptar la ópera espacial que amaba, pues... Tendría que inventarse la suya. Exacto. Y de esa frustración, de ese deseo de crear algo cálido y heroico como reacción a la frialdad de THX 1138, nació el primer borrador de las aventuras de Luke Starkiller. Que acabaría siendo Star Wars. El resto es historia. Así que, si lo pensamos bien, el fracaso de THX no fue un desvío en su carrera. Fue el mapa. Fue la lección más importante y dolorosa que pudo recibir. Le enseñó, por las malas, la importancia de la emoción, de la mitología, del corazón en una historia. Los pilares de Star Wars son, en realidad, una lista de todo lo que THX 1138 no era. Desde luego, sin la frialdad de ese mundo subterráneo, quizás nunca habríamos tenido la calidez y la esperanza de la saga Skywalker. Esta historia nos deja con una idea interesante. Nos obliga a preguntarnos cuántas de las grandes obras que amamos, no solo en el cine, existen únicamente como respuesta a un valiente y espectacular fracaso previo. Nos recuerda que, a veces, el camino hacia una galaxia muy, muy lejana no empieza con una visión clara, sino en un túnel oscuro y aparentemente sin ninguna salida.